Lo que vamos a ver en el resto del capítulo es específicamente y con algún determinado nivel de detalle, intervalos de confianza para la media, para la proporción y para la varianza. En el caso de la estimación por intervalos para la media, vamos a ver dos casos, que es cuando conocemos la varianza poblacional o cuando desconocemos la varianza poblacional. Debemos tener en cuenta que es muy importante en la estimación por intervalo conocer el nivel de confianza, ¿sí?, que nosotros vamos a depositar en nuestras estimaciones. Y vamos a decir que este nivel de confianza lo vamos a imponer nosotros. Es decir, el investigador va a decir cuál es el nivel de confianza con el cual quiere trabajar. Por lo general, ese nivel de confianza es un valor cercano a 1, pero no igual a 1, ya que no vamos a trabajar con la certeza, sino que previamente trabajamos probabilísticamente con una probabilidad bastante alta de que el intervalo que encontremos estime el verdadero valor del parámetro. En este caso, habitualmente el nivel de confianza se fija en 0,90, 0,95, 0,99, ¿sí? Son los valores característicos, que repito, vamos a poner como dato a la hora de realizar las estimaciones. ¿Sí? Y por otro lado, otra cosa importante es que cuando encontremos nuestro intervalo de confianza, ese intervalo entre los límites, digamos que se encuentre, vamos a tener una amplitud del intervalo que es una medida de la precisión con la que estamos realizando la estimación. Entonces, fíjense que ese nivel de confianza que nosotros vamos a estipular como 1 menos alfa por ciento, de alguna manera es un porcentaje de todos los intervalos de confianza que podrían contener el verdadero valor del parámetro. Es decir, que si nosotros decimos que vamos a trabajar con un 95% de confianza, podríamos decir que 95 de 100 intervalos van a contener el verdadero valor del parámetro. Habrá un 5% para este ejemplo de intervalos que no lo contienen. Esto lo podemos observar gráficamente si consideramos que cada una de estas líneas es, digamos, el límite inferior y el límite superior, o sea, es la estimación por intervalos, y donde el verdadero parámetro mu, que es desconocido, está en este valor que corresponde al gráfico. Entonces, todas las líneas que están en negro serán intervalos, ¿sí?, que contienen el valor del parámetro. Y son muchas, casi todas, porque el nivel de confianza es un porcentaje alto. Pero puede existir otras líneas, que en este caso está graficada con rojo, donde vemos que el límite inferior y el límite superior, ambos, son mayores y no comprenden al verdadero valor del parámetro poblacional, ¿sí? Y entonces vemos el nivel de confianza que hemos puesto nosotros y también podemos observar acá la precisión de la estimación que tiene o que está dado de alguna manera por esa amplitud del intervalo que hemos calculado. Vamos a comenzar a trabajar con la media de una población. Es decir, vamos a estimar por intervalos la media de una población. Caso 1 es considerando que la varianza poblacional es conocida. Si bien intuitivamente ya hemos trabajado con este caso, nos vamos a detener en algunos conceptos particulares. Entonces, vamos a considerar que se trata de una población normal, por lo tanto, independiente de cuál sea el tamaño de la media muestral se va a distribuir normal con esta media y esta desviación estándar, ¿sí? Entonces, esta función h, que dijimos que depende del estadístico o del estimador puntual y del parámetro poblacional, será la que hemos visto de x barra menos mu sobre el error estándar, ¿sí? Y va a tener una distribución de probabilidad conocida, ya que hemos dicho que proviene de una población normal. Recordemos que si la muestra que se selecciona se hace de una población que no es normal, entonces consideremos que las muestras grandes, para tamaños de muestra mayores a 30, con el teorema central del límite también podemos utilizar la distribución normal para hacer la estimación por intervalos. Entonces, considerando que tita ahora es mu, que tita sombrero es una media muestral, z, que es la función que hemos visto, le podemos llamar también z, que es este estadístico con distribución normal, nos permite entonces que yo pueda deducir el intervalo de confianza. Entonces, de manera teórica y general, estoy diciendo que la probabilidad de que esta función del estimador puntual y del parámetro
se encuentre entre dos valores que en términos generales he llamado K sub 1 y K sub 2, es igual a 1 menos alfa. Si luego reemplazo a K sub 1 y K sub 2 por los valores de la variable con la distribución conocida, en este caso les voy a llamar Z, con las probabilidades que acumula en función del nivel de confianza que hemos establecido, y reemplazamos a la función H por este estadístico, que es el que corresponde en este caso, vemos que la probabilidad de que este estadístico se encuentre entre estos dos valores de Z será 1 menos alfa, que es esta probabilidad que hemos puesto en el área central de una normal en este caso. Luego, despejando convenientemente el parámetro poblacional, que es el que queremos estimar, nos queda el estimador puntual menos o más el error de estimación, que está formado por el nivel de confianza y por lo que hemos llamado error estándar, ¿sí? O sea que sigma sobre raíz de n es la desviación estándar de x barra, o también llamado error estándar, y cuando este error estándar lo multiplicamos por el valor que está representando de alguna manera la probabilidad, ¿sí?, de la distribución que conocemos, en este caso está reflejando el nivel de confianza, tenemos al error de estimación. Vamos con un ejemplo. Dice, un proceso de fabricación en condiciones normales produce componentes cuya resistencia se distribuye normal con media desconocida, ¿sí? Pero se sabe que la desviación estándar poblacional es de 0,38 kilogramos. Es decir, que acá estamos refiriéndonos a una variable que es resistencia. Esa variable se distribuye de manera normal en la población, pero mu es desconocido y sí conocemos la varianza poblacional debido a que tengo como dato la desviación estándar poblacional. Siguiendo con el ejemplo, dice, para estimar la verdadera media poblacional, se toma una muestra de 5 unidades y se mide su resistencia, obteniéndose las siguientes realizaciones, ¿sí? Las siguientes realizaciones son, en este caso, los valores realmente observados: 16,65, 15,75, etc. Trabaje con un nivel de confianza del 95%. Acá está entonces como dato lo que dijimos hace un ratito, que el nivel de confianza será un valor que vamos a estipular cercano a 1, pero no igual a él, de un valor alto, ¿sí?, que será en un primer momento la probabilidad, ¿sí?, de encontrar el intervalo aleatorio, para luego, seleccionada la muestra, hablar de una estimación con una determinada confianza, en este caso del 95%. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar con un nivel de confianza del 95%, debemos calcular cuáles serían los valores de Z. Esos valores de Z los vamos a poder calcular con la aplicación o con InfoStat, diciendo que lo que queremos es un valor que tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1, donde la probabilidad, digamos, que tenemos que poner es el valor, en este caso acumulado a 0,975, porque no olvidemos que el 95% es lo que va a estar en el centro de la distribución. Y voy a tener entonces el 5% restante distribuido en las dos colas. Entonces, la probabilidad de que acumules 95% más una cola, que es 2,5%, hace que yo ponga acá el 0,975. De esta manera voy a encontrar los valores de Z. Serán 1,96, si redondeo 2 decimales, positivo para el valor de la derecha, y será negativo si la probabilidad acumulada que yo ponga acá sea la de una de las colas, o sea, el 0,025. ¿Sí? Dijimos que la población es normal. Para que la población sea normal y lo podamos verificar, no nos vamos a adelantar por ahora, eso lo vamos a poder hacer en un capítulo más adelante. No obstante eso, sí gráficamente podemos intuitivamente ver si es o no es normal. Lo podemos hacer a través de un histograma o a través de este diagrama de Cuckoo-Plot, ¿sí?, que es el gráfico que compara los valores de una normal teórica con los valores realmente observados, y si estos valores están alrededor de una línea de 45 grados, como en este caso, podemos decir que la variable es normal. ¿Sí? En este caso en particular, ustedes tienen en el eje de las X los cuantiles de una normal, ¿sí?, de teórica, y tienen en el eje de las Y a los observados. En este caso, que son 5 datos solamente, no tiene mucho sentido hacer un histograma, ¿sí? De hecho, no lo hacemos, pero sí
podemos ver, digamos, a priori, cómo estos puntos están bastante cerca de la línea de 45. Puede haber alguno que se aleje un poquito más, pero con esto nosotros podríamos hablar o considerar que estamos ante una distribución normal. Y entonces procedemos a calcular los límites del intervalo. Infostat no nos calcula estos intervalos de confianza cuando la varianza es conocida. Por lo tanto, lo tenemos que hacer manualmente. La estructura del intervalo, recuerden que era la media muestral, más o menos, según le reste o le sume el error de estimación. El error de estimación está formado por el Z que hemos calculado, o sea, el nivel de confianza, y lo que tenemos acá es el error estándar. La desviación estándar dividido la raíz de n. ¿Sí? Haciendo las cuentas, obtenemos los dos límites, y entonces, una vez seleccionada la muestra y encontrados los límites, estos límites dejan de ser aleatorios, y decimos que con una confianza del 95%, el intervalo comprendido entre 15,27 y 15,93 contiene el verdadero valor de la resistencia promedio. Vamos a ver ahora un segundo caso donde la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Entonces, seguimos en el caso de tener una población normal, es decir, la variable de interés se distribuye normal en la población, pero no conocemos la varianza poblacional. En este caso, entonces, la función h, o el estadístico en función del estimador puntual y del parámetro desconocido, tendrá una estructura similar a la que vimos en el caso 1, pero ahora no puedo tener sigma en esta expresión debido a que es desconocido. Por lo tanto, debo estimar sigma con la desviación estándar de la muestra. En este caso, nosotros ya vimos en el capítulo 1 que cuando esto sucede, esta función ya no tiene distribución normal, sino que se distribuye t de student con n-1 grado de libertad. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta acá es que si la varianza es desconocido, el estadístico tiene esta estructura y la distribución de probabilidad asociada será t. Recordemos que para poder trabajar con una variable con distribución t de student necesitamos que la población de base sea normal, ¿sí? Si la muestra es grande, la función t se va a aproximar bastante a la norma. Ahora, si la muestra, si la población no es normal y tomamos una muestra de esa población, podemos hacer algunas cosas para lograr la normalidad. Una de ellas puede ser transformar la variable original, otra puede ser tomar una muestra bastante grande, tal como que sea mayor a 100, y entonces por la propiedad de la consistencia de la varianza muestral, veremos que la varianza muestral será un estimador consistente de la varianza poblacional. Por lo tanto, la desviación estándar muestral será también un estimador consistente de la desviación estándar poblacional. Y de esta manera yo puedo utilizar también un estadístico Z, es decir, con distribución normal. Ahora, si las opciones anteriores no son posibles, uno podría recurrir a la desigualdad de Chebyshev para encontrar cotas de probabilidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un parámetro θ, que es mu, tenemos el estimador puntual, que es la media muestral, el estadístico, que va a tener distribución t de student con n-1 grados de libertad, y entonces podemos decir que la probabilidad de que esa función h o ese estadístico se encuentre entre k sub 1 y k sub 2 es 1 menos alfa. Reemplazando la función h por el estadístico y k sub 1 y k sub 2 por los valores que vamos a encontrar de la variable con distribución t de student con n-1 grados de libertad, con las probabilidades acumuladas que corresponden. Recuerden que es simétrica la distribución t, por lo tanto los valores t en valor absoluto son iguales, uno es negativo y el otro es positivo, y despejando convenientemente vamos a encontrar entonces que la probabilidad de que el parámetro poblacional se encuentre en este límite inferior y este límite superior será 1 menos alfa. Veamos la estructura de ambos límites. El estimador puntual, en ambos casos, luego el valor de t, que será negativo o será positivo, y por eso, en este caso, el error de estimación se resta y acá se suma, y el error estándar, que estará dado por s sobre raíz de. Y el error de estimación formado por el error estándar y aquel valor que representa el nivel de confianza. Veamos un ejemplo, el mismo ejemplo anterior, pero ahora vamos a considerar que la varianza poblacional no la conocemos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a buscar los valores, en este caso de t, para
este caso en particular. Elijo TD Student, los grados de libertad son n-1, por lo tanto tenía 5, menos 1, 4, pongo los mismos valores de probabilidad, si acumulo hasta 0,975, que sería la probabilidad en el centro, que es 1 menos alfa, más la cola izquierda, me da el valor 2,776. Por supuesto que si pongo 0,025 como probabilidad acumulada, voy a encontrar acá un valor que es negativo, menos 2,776. ¿Sí? Es decir, lo que tengo es estos dos valores en este lugar, entre menos 2,776 y 2,776. ¿Sí? O sea que esto que está sombreado es para nosotros el nivel de confianza. ¿Estamos? Esto sí lo puede hacer InfoStat, para lo cual voy a ir a estadísticas, voy a seleccionar inferencias basadas en una muestra, allí intervalo de confianza, y me va a desplegar este cuadro de diálogo en donde voy a cliquear que quiero la media, le voy a decir el nivel de confianza, en este caso hemos decidido que sea el 95%, dejo tildado que sea bilateral porque quiero dos límites de confianza, y estimación paramétrica porque es el tipo de estimación que nosotros realizamos. De esta manera aceptamos, ¿sí? Y nos da esta salida, nos dice, nos construye un intervalo de confianza, bilateral, estimación paramétrica, que son las opciones que le tildamos, la variable se llamaba resistencia, el parámetro a estimar es la media, la estimación tiene que ver con el estimador puntual, recuerden que 15,60 nos daba la media muestral, el error estándar, que va a ser S sobre raíz de n, acá lo calcula, un tamaño de muestra de 5, y luego calcula los límites de confianza, ¿sí? 14,41 y 16,79. Entonces, vamos a concluir diciendo que con un nivel de confianza del 95%, el intervalo que va entre 14,41 y 16,79 es el que contiene el verdadero valor del parámetro poblacional, en este caso, la resistencia promedio. Por último, vamos a hacer mención a que podríamos trabajar con muestras sin reemplazo. Y en este caso, si trabajamos con muestras sin reemplazo, es bueno corregir la varianza con el factor de corrección para poblaciones finitas que nosotros ya conocemos de estadística 1. ¿Sí? Entonces, ¿en qué va a variar esta estimación por intervalo que estamos realizando cuando el muestreo se realiza sin reposición o sin reemplazo o estamos ante una población finita? Lo que hacemos es corregir nuestra sigma o nuestra varianza poblacional, incluyendo a este factor de corrección. ¿Sí? Como acá tenemos la desviación estándar, será la raíz cuadrada de n-n sobre n-1. Y de esta manera corregimos esta sobreestimación que puede tener, digamos, la varianza poblacional cuando hacemos un muestreo sin reemplazo. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, el error estándar ahora ha incluido esta raíz cuadrada del factor de corrección para conformar el error de estimación.